Supongamos que, bueno, supongamos que yo ya sé cómo armar fórmulas, cómo extraer estados de oxidación de las fórmulas, cómo hacer la estructura de Lewis, cosa muy importante y no menor. Bien, ¿qué es lo que me faltaría de esa parte? Y sinceramente, nomenclatura. Supongamos que ya sé nomenclatura, ¿no? Me corresponde adentrarme en lo que sería la unidad 3. La unidad 3 explora todo tipo mar de cosas. Dependiendo de donde estoy en 1.21, la unidad 3 explora todo lo que es polaridad de enlace, polaridad de una molécula, geometría, ¿bien? Y fuerzas intermoleculares. Obviamente, no menor, algo que siempre nos rompe bastante la paciencia, el tema de punto de fusión y ebullición, ¿no? Que siempre lo ven con cara de, ¡uy, por Dios, cómo yo me voy a aprender números! No van a aprender números, nadie aprende números en este tema. Yo tengo que aprender números pero porque estudio matemática y química. Ahora, y si estoy en otra modalidad, o sea, si estoy yo que sé, en Idoya o cosas así, y tarde o temprano esto lo vas a tener que ver para el parcial, ¿bien? Pasa mucho que la guía de ejercicios de las nuevas cátedras reorganizaron las cosas para hacerlo un poco más pedagógico y bla. Ya saben mi opinión respecto a eso. La pedagogía la están aplicando mal, etcétera. No me voy a poner a bardear el CDC. Sí, por ejemplo, el enfoque que le están dando. No soy conservador ni nada. Lo dejamos ahí. El orden en el que explico las cosas y que está subido a los videos es principalmente, y remarco esto siempre, para que tenga linealidad y tenga continuidad y no tipo les haga acordar una unidad que vimos hace 2 unidades, que es lo que están haciendo las nuevas unidades. Pero bueno, claro, siguiendo un poco, el último tema que uno ve en la unidad 2 es estructura de Lewis. O sea, en realidad tipo por ahí uno lo aprende acá, pero claro, ¿para qué hago la estructura de Lewis? Y ya hablamos, para hacer una pseudo representación de cómo se están uniendo los átomos, porque ya comprendemos que hay enlaces covalentes, enlaces iónicos, etcétera, ¿no? Acá nunca va a faltar la persona que después de 2 minutos 22 segundos va a decir, ya cómete la maldita naranja, ¿no? Como que tanta introducción para qué. En los enlaces, bien, en los enlaces covalentes, repito, en los enlaces covalentes ocurre un fenómeno que es la polaridad del enlace, bien. Y acá no va a faltar la persona que se va a preguntar y decir, che, ¿y en los iónicos? En los iónicos, ¿bien? ¿Qué es lo que nos pasa? En los iónicos no hay polaridad, por decir así, porque ahora vamos a hablar de la polaridad, pero los iónicos, o sea, prácticamente todo lo que vamos a explicar ahora de la unidad 3 van a reaparecer tipo al final en forma de fichas en punto de fusión y ebullición. Y entenderán el porqué. Primero y principal, viendo un poco cómo corresponden las cosas, la polaridad es una propiedad de las moléculas. Es ahí porque estoy hablando de enlaces covalentes. O sea, casi todo lo que vamos a ver ahora es propiedad de moléculas. E igual lo voy a seguir aclarando a lo largo de toda la explicación. Claro, uno dice, ok, bueno, a ver, repasando un poco, la estructura de Lewis la hacíamos para las moléculas. Y vos me estás diciendo que cada unión entre átomos, yo puedo, o sea, o sea, yo que sé, ponele, agarro el agua, hago la Lewis del agua. Esto que yo estoy haciendo es simplemente una Lewis resumida, entre comillas. ¿Esto es válido que ustedes lo pongan como respuesta en la prueba? Lastimosamente no, ya lo hemos hablado. Quieren que ustedes demuestren si hay enlaces covalentes simples, doble, triple, toda la cosa. ¿Cuál es la cuestión? Claro, hay enlaces dentro de cada molécula. Así sea un mísero enlace covalente simple o así sean 28 enlaces porque es un cacho de cosa deforme y enorme. Y claro, tiene banda de enlaces. Cada enlace yo puedo analizarlo, ¿bien? Claro, ¿y qué es lo que voy a tener en cuenta a la hora de analizar el enlace? La polaridad del enlace en sí, en pocas palabras, lo que analiza exactamente, el par de electrones, ¿bien? Nosotros comprendemos que en el enlace covalente se comparten, bárbaro, no es ni de uno ni del otro, es de ambos, bárbaro, pero la polaridad lo que explica es que, mira, sí, si bien es de ambos, a veces está este par de electrones más cerca de un elemento que del otro, dependiendo de la situación, ¿no? ¿Y de qué cosas depende?
depende principalmente de la electronegatividad y obviamente la electronegatividad también un poco depende del radio atómico. Principalmente el radio atómico es lo que termina afectando casi todo. Si vamos a ponernos finolis y hablar seriamente de química, carga nuclear efectiva, pero ustedes no lo ven. Ahora, uno dice entonces banca de tiempo. ¿Yo qué anoto? ¿Qué es la polaridad de un enlace? La polaridad de un enlace es, ni más ni menos, analizar en sentido de quién se encuentra desplazado el par de electrones, a favor de quién. Dicho más en criollo, ¿quién tiene más cerca el par de electrones que se comparten en el enlace covalente? Ok, y remarcamos que la polaridad es para moléculas, sí, o sea que una sustancia iónica no va a poder nunca, claro, o sea que si ponele yo que se me pidieran la polaridad del cloruro de sodio, yo le digo eso no tiene polaridad, exactamente, porque son polos puros. Ok, bueno, ponele que voy comprendiendo. Pero a ver, vos me estás diciendo que esto es de un enlace y me acabas de mencionar que yo puedo analizar todos los benditos enlaces en una molécula. ¿Yo voy a tener que hacer eso en una prueba? No, pero tengo que explicarles esto para que comprendan lo siguiente, ¿no? Ah, bueno. Ahora, ¿cómo se polariza un enlace? Prácticamente hay un núcleo que es más grande, que tiene más fuerza para atraer los electrones. En lugar de estar así como están viendo ahora en el medio, lo atrae el que sea, entre comillas, el más grande, entre comillas, ¿no? Ahí esta línea que está amarilla, tipo ahí en medio de ambos, es como que, bueno, el medio de los dos elementos, como para que ustedes puedan visualizar, ok, está desplazado hacia favor de uno. Y estas estrellitas y toda la cosa son electrones, incluso están las cargas, todo, como para que lo visualicen un poco más, ¿no? Hasta acá uno dice, ok, bueno, pero volvemos a lo mismo. Si yo tengo que matarme haciendo toda la cosa enlace por enlace, ¿para qué hago esto primero que todo? Y no hay una forma más rápida de hacerlo. Sí, obviamente. La química, en realidad, lo que más le termina de importar, ¿bien? Es ni más ni menos que la polaridad de una molécula a la hora de hablar de propiedades un poco más grandes, ¿bien? Obviamente, si nos vamos a la cuántica, sí, nos va a empezar a importar un poco bastante esto. ¿Cuál es el tema? Para poder hablar de la polaridad, repito, para poder hablar de la polaridad de una molécula hay que comprender que cada enlace se polariza, ¿bien? Y cada enlace genera un momento dipolar, ¿bien? Ahora, este momento dipolar, si ustedes se ponen a leer el libro de Chang, por ejemplo, si no me equivoco, les dice, bueno, se calcula en Daytons, o Dayton, nunca me acuerdo, tiene un valor, bárbaro, genial. Eso se puede calcular, pero ustedes no lo van a calcular en ningún momento, en ninguna cátedra, ¿bien? Ok, ponele que voy entendiendo. ¿Y eso para qué lo hago? Claro, la polaridad de una molécula implica tener que analizar cómo, literal, cómo es la polaridad de cada enlace. Por ejemplo, en este caso es de todos los hidrógenos hacia el carbono. ¿Cómo es la polaridad de cada enlace para yo poder decir, che, mira, esto va a ser polar o no polar? Literalmente, literal, todo este quilombo es nada más para decir, ¿en blanco o en negro? Nos pusimos medio racistas, ¿no? Pero la realidad es esa. Ahora uno dice, ok, ¿y dónde entra la estructura de Lewis? Y si no haces la estructura de Lewis no vas a poder aplicar lo que hacemos la gran mayoría de personas, ¿bien? Para poder analizar la polaridad de una molécula. Claro, uno dice, pero entonces vos me estás diciendo que para analizar la polaridad de una molécula tengo que hacer la polaridad de un enlace y después analizar todo el conjunto. En teoría los libros quieren que hagan eso. Nosotros no vamos a hacer eso porque hay métodos más sencillos. No les van a tocar ejemplos deformes, ni raros, ni nada. Ni en la prueba, ni en ninguna cosa, ¿bien? Entonces no es necesario hacer tanto problema, ¿bien? Ahora, aclaraciones muy importantes. Muy posiblemente, de ahora en más, por una cuestión de tiempo, en toda esta unidad, los enlaces covalentes simples yo los represente con una línea, los dobles con 2 líneas, triple 3 líneas y dativo con una flechita, siempre de quién hacia quién, ¿bien? Por cuestiones de que nos importa más el ver, o sea, cómo termina ocurriendo todo, más que, ay, ¿qué onda los electrones? Otra cosa muy importante, comprender la siguiente escritura, ¿bien? Nosotros tenemos que decir si algo es
no polar o polar. Bien, en las pruebas a ustedes les va a pasar muchísimo, lo digo en serio, les va a pasar muchísimo, que les van a escribir, yo qué sé, algo como esto de acá abajo o algo como esto de acá arriba, y ustedes van a quedar con cara de vieja. ¿Qué cara estoy viendo, no? En español, que incluso está ahí escrito, esto de acá arriba se leería como momento dipolar. Eso de ahí abajo es una D, mil disculpas. Momento dipolar igual a 0. A veces no está esta D de acá al fondo porque, bueno, a veces lo ponen, a veces no, es las unidades de que se calcula el momento dipolar. Y esto en español, o en los mortales, en el idioma mortal, en el idioma no científico, significa no polar. Así de sencillo. O sea, uno dice banca tiempo. A mí me dan un enunciado y en ese enunciado yo veo que dice momento, o sea, me aparece ese símbolo, la UD igual 0. Yo tomo que me están diciendo no polar. O sea, tan difícil era para ellos escribir la palabra no polar. Tuvieron que ir y buscar en medio del Word para poder armar el enunciado, simbología griega, utilizar subíndices y toda la cosa, todo con tal de no escribirme no polar. Sí, te hacen eso. Hijos de... Bueno, y el de acá abajo, obviamente, como el igual está tachado, significa polar. Cuando el momento dipolar, y esto también incluso se lo pueden escribir en palabras, así que estén atentos como lo digo. Momento dipolar igual a 0, o momento dipolar nulo. Momento dipolar nulo, que es no polar. Momento dipolar no nulo, polar. Llega a ser medio confuso al inicio, porque uno piensa como que está el tachado, es no polar, pero no. Se acostumbrarán. Ahora, comprendiendo un poco lo que querría la cátedra que nosotros hagamos así de cero, o mejor dicho, la química, es que, claro, yo hago la Lewis, y en base a la Lewis digo, bueno, che, mira, este hidrógeno es tirado por el carbono hacia arriba, y acá pasa lo mismo. Estos dos entre sí, como son exactamente iguales, se anulan. Lo mismo pasa con acá los de la derecha y la izquierda. Y por eso yo puedo llegar a decir, che, esto es no polar. ¿Bien? Pero vuelvo a decir lo mismo, es engorroso todo esto. Entonces, para eso está este cuadrito. Lo digo en serio. Que está en el drive de lo que les pasé. Este cuadrito, sinceramente, literalmente resume todas las reglas, o mejor dicho, todas las posibles situaciones que yo puedo tener para que algo sea polar o no polar, ¿bien? Y no necesito andar analizando polaridad de enlaces ni nada, ni cosas así. La realidad, la gran mayoría utilizamos esto a grandes rasgos para casos muy puntuales, donde ya las cosas son muy deformes, que a ustedes no les tocan en la prueba. Uno no hace esto, uno hace las cosas como corresponde, analiza enlaces y luego el conglomerado de la molécula. Ahora, claro, profe, no entiendo un pingo de lo que está escrito ahí. Vamos a poco. ¿Qué es lo que ustedes tienen que grabarse en la cabeza? Si yo tengo que decir, o mejor dicho, necesito saber si algo es polar o no polar, profe, ¿para qué necesito saber eso? El ejercicio por ahí te lo exige. ¿Pero para qué? Para miles de cosas te lo pueden pedir. Para la solubilidad, para las fuerzas intermoleculares, para el punto de fusión y ebullición, para nada más que vos tengas que escribir la fórmula de aquella cosa que es no polar. Ok, bueno, se entendió que me lo pueden pedir para distintas cosas, sí. Algo no polar es muy estricto, o sea, es muy rompepelotas para que algo sea no polar. Perdón la expresión, pero la realidad. Para que algo sea no polar se tienen que dar dos condiciones a la vez y no puede ser, alguna puede ser a medias, estas a medias. Estas medialunas. Pues ya veo que queda mal la grabación. Pero la realidad es que no, tipo, no, las dos reglas se tienen que cumplir a la vez. Y uno dice, ¿qué reglas? Por favor. Electrones libres en el átomo central. Para que sea no polar, ¿qué tiene que ocurrir? No tiene que tener. Ok. Vos me estás diciendo que cuando yo haga una estructura de Lewis, el átomo central no tiene que tener electrones libres. No. ¿Y cómo me doy cuenta cuando hay electrones libres? Te pongo un ejemplo sencillo. El agua, átomo central, el oxígeno, no tiene un par de electrones libres. Tiene dos pares de electrones libres. ¿Eso puede ser polar? No. Listo. Porque tiene dos pares de electrones libres, pero no me dijiste cómo me doy cuenta. ¿Vos ves que estos están unidos a alguna cosa? No.
Si ustedes hacen la Lewis completita de esto, van a darse cuenta que no está unido a nada. Bárbaro. Pero con solo eso alcanza, o sea, que el átomo central no tenga electrones libres, no. Con esos no solamente alcanza. Lastimosamente, además, tiene que cumplirse la siguiente condición. Los elementos que rodean al átomo central tienen que ser todos iguales. En español tiene que ser, entre comillas, homogénea la molécula. Ok, un ejemplo de algo homogéneo y algo que no sea homogéneo. Un ejemplo muy sencillo es el que vimos recién, el CH4. Eso es una H, por más que sea deforme. Bien. Eso es algo que no tiene electrones libres y que es homogéneo. Ahora, algo que no es homogéneo y que a la vez, repito, que a la vez no tiene electrones libres, es esto de acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Acá el átomo central está rodeado por todos átomos iguales, todos átomos de hidrógeno. Acá no va a faltar la persona que me va a decir, pero profe, a ver, tengo hidrógeno horizontal y cloros verticales, ¿no sería tipo medio homogéneo? Porque si yo lo corto por acá, la prueba te van a cortar. Esto no es homogéneo. ¿Y por qué? Porque sí o sí todos tienen que ser iguales. O sea, ya estos hidrógenos cuando ven el cloro ahí arriba dicen, listo, ya está, no somos homogéneos. Lo digo en serio. Y uno dice, pero a ver, ¿tan estricto es esto? Sí. Pero a ver, ponen en lugar de un cloro, hubiera otro hidrógeno, fuera algo así. Aún así, esto no es homogéneo. Y no, porque tengo hidrógeno, 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 y acá, literalmente, el famoso infiltrado de Among Us, ¿no? El traidor, el famoso chajá, el mentiroso, el tóxico. ¿Cuántas formas le quería decir, no? Pero la realidad es lo que pasa, que pues esto no es homogéneo porque, que dice la regla, todos los átomos que rodean el átomo central tienen que ser exactamente iguales. Entonces uno dice, a ver, vos me lo estás mostrando con el ejemplo del CH4. Otro ejemplo que podría llegar a tener, damas y caballeros, si prestan por favor su atención aquí a la derecha, tienen ejemplos. Y acá es donde ustedes van a quedar con cara de ejemplo SO3, ejemplo CO2, ejemplo carbono cloro 4. Esto es irónicamente no polar. Y uno dice, pero a ver, pero hace un momento me dijiste con cloro que era polar, o sea que no cumplía la regla para ser no polar. Sí, pero acá el tema no era el cloro, el tema era que había un cloro y otros elementos. Y uno dice, pero entonces el tema es el cloro. No, lo que estoy queriendo hacer hincapié es que entre las dos cosas que nada más están marcadas con rojas, que ambos son no polares, no son la misma sustancia ni nada, pero cumplen la ley, las reglas que tienen que cumplir. El átomo central no tiene electrones libres y todos los átomos que rodean el átomo central son exactamente el mismo. Bien. Ahora, algo muy curioso, y quiero hacer un alto rápido. Hay sustancias en exactamente me refiero, o sea, precisamente me refiero a las sustancias binarias, perdón, biatómicas, no binarias. Las sustancias biatómicas, irónicamente, analizar la polaridad es analizar nada más la polaridad del enlace. Claro, ustedes me van a mirar con cara de ¿qué es algo biatómico? Ejemplo, el O2, ejemplo, HCl, ejemplo, HF, ejemplo, yo qué sé, bromo 2, ejemplo. ¿Se entiende más o menos a qué me refiero con biatómicas, no? Y si no se acuerdan qué es biatómico, algo que tiene en total dos átomos, no que tiene dos elementos, dos átomos. Acá tengo dos de oxígeno, acá tengo uno de cloro y uno de hidrógeno, dos átomos en total. Uno de flúor, uno de hidrógeno, dos átomos en total. Dos de bromo, dos átomos en total. En todos estos casos, analizar la polaridad de la molécula, porque son moléculas todos estos, es ni más ni menos que analizar la polaridad del enlace. ¿Por qué lo digo? Porque acá ustedes van a ver que en el ejemplo de no polar, acá en los ejemplos ven el bromo unido con bromo.
Y uno dice, pero ¿y ahí cómo me doy cuenta si es polar o no polar? No hay que hacer mucho quilombo, porque en las sustancias biatómicas, por suerte, en las sustancias, Dios, sí, biatómicas, las sustancias biatómicas, lo que tienen de especial, siempre, que para analizar la polaridad del enlace es tan sencillo como nada más fijarme, che, mira, los dos elementos son iguales, entonces es no polar. Ahora, y si no es así, y si por ejemplo tengo elementos distintos, es polar. Ejemplo, como mencioné hace un momento, el bromo 2, ejemplo, oxígeno 2, ejemplo, hidrógeno 2. Si yo quisiera analizar las cosas, no necesito usar las reglas que vimos recién, ¿bien? Eso es lo molesto. Yo sé que tipo esto hubiese estado bueno verlo antes de entrar en este cuadrito, pero bueno, mil disculpas. Repasando un poco para que quede claro, la polaridad del enlace queda simplemente como cuestión de saber, bueno, cómo analizar los enlaces. La polaridad de una molécula normalmente la vamos a hacer con este cuadrito. Las sustancias binarias no vamos a usar el cuadro, vamos a utilizar este concepto de acá que es muy rápido, ¿bien? Si no me creen, por ejemplo, el bromo, si quisiéramos tratar de utilizar el cuadro, me va a pasar lo siguiente, claro. Primero que todo, ¿quién es el átomo central? ¿No? Uno dice, ok, bueno, ¿quién es el átomo central? El primer problema. Y además de eso, genial, no sé quién es el átomo central, pero suponete que dijera, bueno, alguno, yo que sé, tomo el de la izquierda como átomo central, tiene electrones libres, me daría que es polar. Porque dijimos, si tiene electrones libres el átomo central, ya está, chau, polar. Pero no, ¿me explico? ¿Y por qué? Porque la única interacción que hay entre toda la molécula, dentro de esta molécula, no es ni más ni menos que nada más un mísero enlace. Entonces por eso se resume a si son átomos iguales o no. O ejemplos de cosas polares, por ejemplo, cosas polares, yo que sé, el HF, el monóxido de carbono, el HCl, etcétera. ¿Bien? ¿Qué pasará si, por ejemplo, no se cumple alguna de estas dos leyes, ¿no? O sea, leyes no, alguna de estas dos condiciones, pasa a ser automáticamente polar, volviendo al tema del cuadro. O sea, si el átomo central tiene electrones libres, ya está, polar de acá a la China, eso es irrefutable, ¿bien? Ahora, en los momentos donde ustedes van a estar medio, entre comillas, puteando, va a ser cuando el átomo central no tenga electrones libres, porque van a tener que terminar de hacer la Lewis para ver si tiene algún elemento distinto o no. Igual son muy fáciles de ver, ahora vamos a ver con ejemplos toda la cosa, pero no es tan, por suerte, jodido. Yo puse ejemplos muy muy raros acá, pero otros ejemplos como para que tengan en cuenta, yo que sé, carbono, cloro 2, hidrógeno 2, yo que sé, algo polar que posee electrones libres, yo que sé, fósforo, hidrógeno 3, H2O. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, acá están viendo el dióxido de azufre. Yo acá puse cosas muy raras y deformes, simplemente como para mostrar, no quemar los ejemplos que usaría en clases o en las pruebas. Queda ahí, lo digo en serio. Ahora, claro, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pasa lo siguiente. Nunca va a faltar la persona que me va a decir, no, dependiendo de la geometría uno ya puede decir si algo es polar o no polar. Allá le están enseñando geometría.
Si nos vamos a poner a hablar bien preciso, lastimosamente, sí. La geometría es necesaria hacerla previamente para poder uno analizar la polaridad, porque la realidad es que el momento dipolar tiene en cuenta hasta el ángulo en el cual están ubicados los enlaces y toda la cosa, ¿bien? La separación de los átomos y bla. Who is the problem? A mí me gusta más explicarlo de esta forma y no va a faltar la persona que va a decir, entonces me estás explicando las cosas como vos crees. No, te lo estoy explicando de la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque hay geometrías, ¿bien? Que irónicamente pueden llegar a ser polares. Y en la explicación tradicional, básica y boluda que dan la gran mayoría de las personas, van a decirles, no, esta geometría siempre es no polar. No, un ejemplo, yo qué sé, para que tengan en cuenta. El CH4, ahora voy a explicar por qué. El CH4 tiene geometría tetraédrica. El carbono, cloro 2, hidrógeno 2, también tiene geometría tetraédrica. Este es no polar. Este es polar. Y ambos tienen la misma geometría. Y ambos no tienen electrones libres en el átomo central. Así que, damas y caballeros, ahí está el por qué explico primero polaridad. ¿Bien? Ahora uno dice, ok, bueno, pero a ver, vos escribiste las fórmulas y ya dijiste así de una, che, tienen estas geometrías. ¿Cómo yo llego a hacer eso? Y primero que todo, estaría bueno, repito, estaría bueno que sepan primero que todo TREPEV. ¿Lo necesito exactamente? No. O sea que, simplemente como para tener un poco de fundamentación a todo lo que voy a explicar, ¿no? TREPEV, lo que trata de explicar es, bueno, che, mira, gracias a TREPEV uno puede hacer hibridización, gracias a hibridización uno puede hacer la geometría. De todo esto nos vamos a saltear literalmente ambas cosas y vamos a pasar directamente a la geometría. Nadie les va a pedir hibridización, perdón si lo estoy conjugando mal, de alguna molécula. No le van a pedir que hagan la hibridación, ni tampoco les van a tomar TREPEV, ¿bien? Pero sí está bueno comprenderlo para saber, che, por qué varias cosas que veníamos haciendo inconscientemente. TREPEV es la sigla de Teoría de Repulsión de los Pares Electrónicos de Valencia. Bases y condiciones en www.coca-cola.com.ar. Dejemos ahí, ¿no? Yo ya veo que me meten copyright en el video nada más por decir la palabra Coca-Cola. Me llegan a meter una denuncia o algo así, por eso yo los mando a freír churros. Bueno, ahora TREPEV tiene 4 postulados, ¿bien? Esos postulados, ¿qué nos tratan de explicar? Postulado 1. Los electrones de valencia de los átomos de una molécula se distribuyen de a pares alrededor del átomo central. En criollo, damas y caballeros, ustedes sabían que cuando hacían la estructura de Lewis, ¿bien? Yo qué sé, vamos al ejemplo del CH4. Lo estoy quemando mal, pero ustedes cuando hacían así sea los enlaces, siempre era de a 2, sí o sí, ¿bien? O vamos a poner otro ejemplo como para que sea un poco mejor. Yo que sé, el azufre tenía 6 electrones y, por ejemplo, si lo conectaba con 3 oxígenos, ustedes veían que siempre da pares, siempre da 2. ¿Por qué? Y el por qué está acá. O sea, inconscientemente ya les induje a la primera regla, el primer postulado de TREPEV. Siempre da pares, nunca no da pares. ¿Bien? Repito, siempre de a pares. Y no va a faltar la persona, como siempre, que me va a decir, ay, en el enlace covalente simple, ahí todavía también hay un par. Y si no se dan cuenta, analicen y fíjense en los videos que siempre marcábamos las cosas de a pares. Así sea un enlace doble, marcábamos de a pares. Estos son los verdaderos mensajes subliminales. Bueno, ahora, el postulado más fácil de entender fuera de este es que, mira, como diría cualquier persona, vamos a hacerlo más genérico, todos mienten. Queremos hacerlo un poco más despechado, todos los hombres mienten. Y las mujeres también. Todos mienten. ¿Qué estoy queriendo decir? La regla 4 dice, para esta teoría los enlaces covalentes comunes simples, dobles, triples y los dativos son equivalentes. En español, para TREPEV, todos los enlaces covalentes son exactamente iguales. Y acá
donde uno termina diciendo, a ver, banca covalentes. Y los iónicos, nos pasa nuevamente lo mismo, lo iba a mencionar en geometría, pero todo esto sigue siendo para moléculas. O sea, algo que tiene enlace iónico, o sea, un compuesto, no tiene geometría. Profe, ¿y la geometría de los oxoaniones? Eso es geometría iónica, y estarían analizando ni más ni menos la región covalente de un ion que está conformado por no metales. Lo entenderán a futuro, pero bueno. Regla 1. Los electrones de a pares. O sea, prácticamente Trepep te está tirando en la cara, che, mira, no te bancas el estar solo, siempre vas a tratar de estar en pareja. Así sea con un gato. Con un gato me refiero a la mascota, el animal, no un gato, el señor de la noche que se va de joda, ¿no? La 4. Todos mienten. Ahora, bárbaro. Ponele que voy comprendiendo, ¿no? Faltan 2 postulados más. Postulado número 2. ¿Qué dice? Postulado número 2. Siento que estoy mencionando soltero número 2 o algo así, ¿no? Los pares electrónicos se repelen entre sí ocupando posiciones alrededor del átomo central a la mayor distancia posible entre sí para reducir al mínimo esa repulsión. ¿Mada que cuá? En español. Los electrones, no sé si alguna vez tipo jugaron con imanes, vieron que se repelen. Bueno, les pasa más o menos lo mismo, tipo, como tienen la misma carga, se empiezan a repeler. Yo sé que ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo de gestos con las manos, pero bueno, imagínense que tienen 2 imanes. Alguna vez habrán tratado de unirlos de la misma carga, sean ambas cargas positivas o, yendo un poco más a lo nuestro, las cargas negativas de un imán. Trato de unirlos y el imán me va a decir, papito, te caíste de la cuna, ¿qué onda? No se pueden unir 2 imanes por los lados donde tienen la misma carga, ¿bien? O sea, no puedo unir 2 lados positivos o 2 lados negativos. Bueno, lo mismo le pasa a los electrones, tipo, mira otro electrón y le dicen, ¿qué haces acá, flaco? Tocá de acá. Se ponían en modo villero, ¿no? Pero la realidad es que le pasa eso a los electrones. O sea, los pares de electrones ustedes los ubican arriba, abajo, derecha, izquierda del átomo. No porque sí. Es porque justamente se repelen. No pueden haber en diagonal porque justamente esa diagonal va a decir, che, mirá, tipo, vos y vos, ustedes dos, me están rompiendo soberanamente la paciencia. Se pueden ir un poquitito bien a donde sus progenitoras. ¿Entienden, no? Ahora, claro, acá es donde empieza a ya quedar picando un poco. Che, pero por ejemplo, volviendo al ejemplo del azufre, claro, lo que trata de explicar el postulado es que siempre van a tratar de maximizar las distancias entre ellos, ¿no? Pero yo estoy viendo, si esto lo pienso como si fuera una esferita, che, el ángulo acá, bien, este ángulo, este y este son iguales, bárbaro. O sea, la separación, bien, la separación está siendo igual, pero acá a este lado me sobra mucho espacio, ¿no? ¿No habría que reubicar un poco mejor los electrones? Sí, y por eso las geometrías, spoiler un poco, son en 3D. No son 2D, no somos materia 2D. O sea que se reordena más allá de lo que nosotros hicimos hasta ahora. La dejamos picando ahí simplemente y vamos al último postulado. Postulado número 3. Cuando estás soltero sos más quilombero o quilombera. Cuando estás casado te tienen de la correa. Claro, leamos un poco para que comprendan por qué dije eso. Los pares electrónicos libres se repelen entre sí. Y con los pares compartidos, perdón, ahí hubo un error de redacción mío. Con los pares compartidos con mayor intensidad que los pares
Ay, Dios, lo redacté como de tuja, ¿eh? Lo tengo que reescribir. Bueno, dicho un poco más con propiedad, los pares electrónicos libres se repelen con mayor intensidad que los pares electrónicos compartidos. Y además, los pares electrónicos libres ocupan más lugar, por ende, separan un poco más las cosas de ellos mismos. Claro, yendo un poco a la comparación, con la frase que dije hace un momento, yo dije, cuando estás soltero o soltera, sos quilombero, cuando estás casado te tienen de la correa. Bueno, pasa lo mismo un poco con los electrones. Vamos al ejemplo, yo que sé, del el SO2. Bien, enlace doble oxígeno, enlace dativo oxígeno. Esto, repito, es el SO2. ¿Qué es lo que me pasa? El SO2 tiene un par de electrones libres. Bien, ¿cuál es el problema? Este par de electrones libres, bien, estos pares de electrones compartidos acá y estos de acá, estarían todo en orden, bien. Y si retomamos un poco lo que vimos en la anterior regla, en la 3, uno diría, bueno, che, mira, acá hay mucho espacio, entonces vamos a hacer que los espacios, vamos a hacerlo con otro color. Este espacio de acá, bien, dije otro color y estoy utilizando rojo. Ahora sí, estos de acá y estos de acá, esos que están marcados con azul, sean todos exactamente iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y esto de acá lo vamos a mover en ángulo, literal, haciendo que todo quede así. ¿Qué estoy haciendo ahora? Nada más haciendo respetar la regla anterior, no la que estoy explicando ahora. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la de ahora, flaco? Yo quiero entender la última regla que explicaste, que hablaste de solteros, casados, ¿qué onda? De a poco. La regla anterior nos trataba de intuir un poco esto, que, o sea, que las cosas no son todas a 90 grados, sino que hay angulitos, ¿bien? Y ahora sí estaría todo bien distribuido. Hasta que la Nación del Fuego atacó, ¿no? Claro. Estos son los electrones solteros. ¿Qué pasa con los solteros en una joda? Son más quilomberos. Literalmente son los que hacen pogo cada vez que hay alguna canción así media para hacer pogo. O sea, el carnaval carioca son los primeros que se suman. Así de una, tipo, vos lo ves ahí ya al inicio de la fila del carnaval carioca, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Tienen mucha energía. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con los electrones de ahí libres, no? No una explicación decente nunca, ¿no? Los electrones esos libres son exactamente iguales. ¿Cómo que iguales? Sí. Esos electrones libres son libres porque no están unidos a ningún átomo. Bueno, bárbaro, ponele que comprendo. Pero esos electrones, vos me estás diciendo que tienen más energía que los que están enlazados. Sí, eso es lo que trata de explicarnos Trepev. Trepev nos explica que los electrones libres, al no estar unidos, por algo se llaman libres, a ningún elemento, tienen mucha más energía. Al tener mucha más energía, generan mucha más repulsión. Uno tendría que tener todo esto distribuido de esta forma, todo lindo, bonito, bello, generándose, yo sé que lo hice muy deforme, pero generándose un triangulito equilátero, todo bonito, bello. Pero no pasa eso. Y ya sé que dije bello. Lo que nos pasa, lastimosamente, es que dice, no. A ver, vos y vos, literalmente, el par de electrones le dicen, vos, ustedes dos, están muy cerca todavía. ¿Cómo que muy cerca? Pero estamos todos en espacio igual. No, muy cerca. Yo necesito más espacio. Más espacio. ¿Y qué van a hacer? Acercarse más a estos dos. Más de lo que deberían. Claro. Esto termina provocando que en lugar de que todo sea un triangulito, todo lindo, hermoso, bien, quede algo de esta forma. Yo sé que visualmente cuesta verlo, pero si ustedes comparan este ángulo y este de acá, bien, no les va a dar exactamente lo mismo. E incluso creo que tengo acá una función con transportador. A ver si me funciona. Nunca supe cómo usar este transportador, se los digo en serio, ¿eh? Ah, se puede agrandar, achicar. Ah, ahí estamos.
Che, bro, yo lo quiero... Ahí estamos. Y ahora, esto de acá. Fíjense que ahí me da aproximadamente, yo lo hice muy a mano alzada, pero me da, ahí está, 115,6 el ángulo, ¿no? Ahora, si yo midiera nuevamente el ángulo, bien, pero acá, claro, fíjense cómo el ángulo ahora cambió y me está dando 157,1. Repito, estos no son los valores reales, pero simplemente para que ustedes puedan ver, bueno, che, ok, ocupan más espacio y nosotros ese espacio lo vemos principalmente en ángulos. Ok, entonces para repasar, trepé, a ver, ya en Lewis ya tenía esto de que los electrones se unen de a pares, los enlaces covalentes simples, dobles, triples, dativos son todos equipotentes, que me refiere que tipo no me tengo que hacer quilombo, como acá veo un doble o acá veo un dativo, la cosa va a ser distinta, no. La regla número 3, nuestra estructura de Lewis no era muy representativa, que digamos, necesitaba expandirse más allá de lo que nosotros nos veníamos manejando, o sea, ser más abiertos, más allá del 2D, ¿bien? Esto realmente, según la regla 3 sería así, pero la regla 4 me dice, che, mira, estos dos, este par de electrones libres, cada par, porque hay cosas que tienen dos pares incluso de electrones libres, te deforma más las cosas, generando que obviamente aquellos electrones compartidos se amontonen más y los libres tengan más espacio. Ahora, bien, hasta acá, ponele que voy comprendiendo. Claro, todo trepe es para poder hacer bien la geometría de las moléculas que vamos a analizar. Pero, ¿cuál es el problema? Existen dos geometrías, geometría molecular y geometría electrónica. Bien, en la molecular tenemos muchas figuras, en la electrónica tenemos pocas figuras. ¿Bien? Ahora, ¿qué hay que comprender? La electrónica es, por decir así, santa palabra, entre comillas. ¿Qué me refiero? No se inmuta ni nada, o sea, no es la más completa de todas, entre comillas. ¿Qué me refiero a la más completa? Que tiene en cuenta todas las cosas. ¿Por qué? En pocas palabras, si la estructura de Lewis... No, acá ya estaba yéndome el resumen. La geometría molecular no tiene en cuenta, para las figuras geométricas, por eso se llama geometría, los pares de electrones libres. Si bien estos afectan y toda la cosa, y uno los tiene que tener en cuenta para el tema de los ángulos y bla, o sea, si bien están ahí y generan consecuencias, la geometría electrónica dice, bueno, genial, sí, yo tengo en cuenta las consecuencias, yo tengo en cuenta todo lo que generan, bien, yo sé que incluso la figura se va a ver afectada por eso, tengo en cuenta todo eso, pero para la figura no los tengo en cuenta, literal. Claro, ¿qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, hace un momento yo hice el SO2, ¿no? Y dibujé todo el tiempo un triangulito, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Como esto no es contado como parte de la figura, no puedo hacer un triángulo. Que tengo ni más ni menos que un ángulo. Y uno dice, pero a ver, pero ¿y el átomo del centro no es contado como extremo de la figura? No, porque es central, está en medio de toda la figura. Bueno. Ok, entonces, geometría molecular no cuenta electrones. Electrónica sí, la electrónica sí tiene en cuenta los electrones para sus figuras geométricas. Bien, ahora, como regla, ahora sí, para el resumen de todo, si la estructura de Lewis no tiene electrones libres en el átomo central, la geometría molecular y electrónica son exactamente iguales en sus figuras geométricas. Bien, en criollo, ¿tiene átomos libres, tiene electrones libres el átomo central? Si la respuesta es sí, geometría molecular y electrónica no van a ser iguales, van a tener que analizarlas cada una por separado. Si no tiene electrones libres el átomo central, electrónica y molecular son exactamente iguales. Un resumen de literalmente todo, las posibles figuras e incluso las geometrías que tendrían molecular o electrónica
cada forma de enlace está resumidas acá. La realidad es que si uno se pusiera a, en todos los casos que ustedes analizan, a generalizar, bueno, che, mirá, si tengo estas cosas, bien, estas posibles situaciones, ¿cómo va a ser la geometría? ¿A qué me refiero? Si aplicamos todo lo de Trepev, vamos a llegar literalmente al consenso de que tenemos ni más ni menos que todo esto de acá. Algo que por ahí tipo parece medio bizarro, pero pasa lo siguiente. La grabación hasta acá venía todo bien, pero yo personalmente siento que la explicación la hice de forma muy rara el cómo usar esto, entonces voy a reexplicarlo a los que hayan estado presentes. Ojalá les sirva para que les sea más claro cómo aplicar todo lo que vimos de geometría, o sea, todo lo que es Trepev a aplicarlo a geometría. Bien, remarcando por las dudas, muy importante, si hay electrones libres, para dejar en claro, si hay electrones libres en el átomo central, el ángulo de enlace nunca va a ser igual a un valor, va a ser menor a un valor, y obviamente la geometría molecular y electrónica no van a ser la misma. En cambio, si no hay electrones libres en el átomo central, el ángulo de enlace siempre van a ver que va a ser igual a un valor, y obviamente la geometría electrónica y molecular van a ser exactamente iguales. Bien, ahora, para dejar en claro, bien, yo sé que acá está todo combinado, pero geometrías electrónicas solamente tenemos, por decir así, un par. Primero que todo, la lineal. Caso ejemplo, el CO2. Otro caso es la triangular. Caso ejemplo, casos ejemplos de la triangular tenemos muchísimos, sinceramente, pero vamos a poner de ejemplo, yo que sé, el SO2, o también podría ser, yo que sé, el SO3. Ambos electrónicamente tienen geometría molecular, perdón, geometría electrónica triangular. Y por último, tetraédricos, ¿no? Acá ya lo empecé a escribir mal. Tetraédrica. Ejemplos de tetraédrica, yo que sé, amoníaco, NH3, yo que sé, amonio, CH4, etc. Bien, claro, ¿cuál es el problema con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una triangular con electrones libres, esto de acá lo vamos a checar un poquito porque yo sé que está medio grandote para poder aclarar eso. Si yo tengo una triangular con electrones libres, bien, lo que me va a pasar es que el ángulo de enlace, bien, va a ser menor a 120 grados. En cambio, si no tiene electrones libres, el ángulo de enlace, electrones libres no hay. Acá vamos a cambiar un poco esto, vamos a escribir ángulo de enlace menor a 120 grados, 120 hermano, no 100, 120 grados, ese 2 más feo, perdón, ¿no? Muy quisquilloso. Repito, si no hay electrones libres, el ángulo de enlace va a ser igual a 120 grados. Recordemos que, como ya dije recién, si no hay electrones libres en el átomo central, chao, sí o sí, repito, sí o sí, el ángulo de enlace va a ser igual a un número. Claro, igual entonces uno dice, a ver si entendí. Electrónicamente la triangular sí o sí va a estar de por medio el ángulo de 120. Exacto. Bien. Eso es lo que nos va a pasar. Siempre va a haber de por medio el 120. Lo mismo que la lineal. Siempre va a estar de por medio de los 180 grados como ángulo de enlace. Claro, bajo ese concepto, en la tetraédrica, bien, nosotros tenemos nuevamente dos opciones. Tetraédrica con electrones libres, que nos va a dar que el ángulo de enlace
va a ser menor a 109,5 grados. Repito, ¿por qué menor? Porque recordemos siempre que los electrones libres hacen que el ángulo de enlace se achique. ¿Por qué? Porque los electrones libres ocupan más espacio, por ende, la forma en la que se mide el ángulo de enlace, bien, se ve afectada, porque se va achicando todo. Continuando el tema, claro, uno dice, ok, bueno, no sé qué es el ángulo de enlace, ahí lo repaso por las dudas. No recuerdo incluso si en la parte anterior lo expliqué o no. O sea, estoy regrabando todo de muchísimo más tarde. Y si no hay electrones libres en el átomo central, ¿qué nos va a pasar? El ángulo de enlace va a ser exactamente igual a 109,5 grados. Claro, entonces uno dice, a ver, entonces ya como regla puedo dejar que la tetraédrica de por medio tiene el 109,5. Solamente me tengo que fijar, che, mira, el ángulo, el átomo central tiene o no electrones libres. Si tiene electrones libres le pongo menor, si no tiene, es igual. Lo mismo la triangular, tiene de por medio sí o sí el 120 grados. Bien. Y mirarlo de esta forma hace que todo sea un poco más sencillo, ¿no? Claro. Ustedes principalmente ven qué pasa exactamente. Uno ve el cuadro y dice, tengo 6 posibles opciones. No. Tenés nada más 5. ¿Cómo que 5? Sí. Lineal. Bárbaro. Angular de distintos ángulos, ok. O sea, angular de 120 grados o de 109,5, bárbaro, ok, bueno. ¿Qué más tenemos? Triangular, bárbaro, listo. Piramidal, que bueno, pasa lo mismo, 109,5. Y por último, tetraédrica. Claro, entonces uno dice, a ver, en pocas palabras, la molecular tiene tantas opciones simplemente porque empieza a analizar cada una de las posibles situaciones. Sí, no es ni más ni menos que eso. A ver, por ejemplo, una geometría electrónica, la lineal es imposible que tenga electrones libres, pero por ejemplo, una triangular, si mi triangular, voy a escribirlo de esta forma resumida. Si la triangular tiene electrones libres, bien, entonces estoy en presencia de una angular de, obviamente, ángulo de enlace menor a 120 grados. ¿Por qué pongo primero el 0? Dios. Y si no tiene electrones libres, el átomo central nuevamente, entonces, repito, en la geometría molecular estaría en presencia de una geometría triangular, cuyo ángulo de enlace es igual a 120 grados. Bárbaro. En el caso de la tetraédrica, si en la geometría electrónica tengo un tetraedro, yo voy a resumirlo así: tetra, no treta. Dios, como el tetrabric, tetra, el famoso tetra, loco. Si mi tetraédrica electrónica tiene un solo par de electrones libres, entonces tengo la famosa piramidal. No sabía escribir piramidal el chabón, ¿no? Piramidal. Tengan en cuenta que yo esto lo estoy grabando a las 2 de la mañana. Piramidal. Donde uno dice, bueno, yo sé que al tener un par de electrones libres, el ángulo de enlace va a ser menor. ¿Pero menor a qué? Y al único valor, porque estamos con una tetraédrica. Electrónicamente es tetraédrico, entonces es 109,5. No tenés que pensarlo tanto. Si electrónicamente es tetraédrico, simplemente tenés que fijarte, bueno, ok, genial, esto. Si tiene 2 pares de electrones libres, ya no estás en una tetraédrica, estás en una angular, nuevamente. Ahora voy a hacer el dibujo de cada una, ¿no? Angular. En este caso, tu angular va a ser menor a ¿qué? A 109,5 grados nuevamente. ¿Por qué? Porque electrónicamente tenés un tetraedro. Y ahí porque tenemos, y acá remarco, y ahí porque tenemos
angular de 109,5 y de 120, todo depende electrónicamente cómo son. Y por último y no menor, si no hay electrones libres en el átomo central, directamente tenés una que causa ni más ni menos que un tetraedro, una geometría molecular tetraédrica. Y uno dice, ok, bárbaro, ¿por qué cuando no hay electrones libres la geometría electrónica y molecular son iguales? Y ya lo dijimos un poquito, ¿no? Si no hay electrones libres en el átomo central, listo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo y dónde se mide el ángulo de enlace? Y bueno, teniendo en cuenta un poco los dibujos, el ángulo de enlace, por ejemplo, siempre se toma como que vos tenés como eje, o sea, como, ¿cómo decirlo? Vieron que un ángulo, yo uno, dos líneas, ¿no? Para poder medirlo. Bueno, bárbaro. Tomen como que el átomo central es donde esas dos líneas están para unirse para medir todo, ¿no? Por ejemplo, acá está el ángulo, 180 grados. En este caso, es esto de acá. Perdón. Acá nuevamente lo mismo, pero al ser una figura tridimensional se va un poquito de tema, ¿no? Justamente como está metido por medio tetraedro, se hace molesto. Acá el ángulo de enlace, y bueno, lo puedes medir por ejemplo acá, o si querés lo puedes medir acá, o si querés lo puedes medir acá. En todos te tiene que dar lo mismo, ¿no? En el caso de la piramidal, volvemos a lo mismo, si quiero lo puedo medir acá o acá. Y en el caso del tetraedro, bueno, tengo literal varios lugares para medirlo. Literalmente son como 4 o 5, tipo, son muchísimos lugares, pero siempre es en como que el átomo central es el vértice, ahí está, no me salía la palabra, donde se unen las dos líneas. Y bueno, genial, mido el ángulo ahí, listo. Ok, bárbaro. Este cuadro lo único que hace es que ustedes, en lugar de mirarlo, literal, en lugar de mirarlo de esta forma tan fea, la de arriba, simplemente para que ustedes comprendan, bueno, genial, que electrónicamente la triangular y la tetraédrica, tipo, sí o sí están esos valores, pero en lugar de verlo como la forma fea que lo expliqué acá abajo, tipo, pensándolo de esa forma, que al que le sirve es genial, lo digo en serio, tipo, incluso esto está recontracertado, trata de hacerlo un poco más mecánico, ¿no? Que ni más ni menos, repito, es exactamente lo mismo que acabo de escribir, solo que en forma de cuadro. Fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, hablamos ni más ni menos de que quiero identificar una geometría lineal? Y siempre voy a buscar algo que sea de esta forma, o sea, que sea, irónicamente, un átomo central, dos átomos que lo rodeen, e irónicamente sin ningún par de electrones libres. ¿Por qué? Porque obviamente la lineal es la única que no tiene variaciones con electrones libres. Si hay electrones libres en el átomo central, ya deja de ser lineal inmediatamente. Si tiene uno solo, es angular. Si tiene dos pares de electrones libres, también es angular. Simplemente hay que tener en cuenta que, dependiendo de la cantidad de electrones libres que nosotros tengamos en nuestro átomo central, cuando, repito, tengo un átomo central y dos elementos que lo rodean, lo que me va a afectar principalmente es al ángulo, ¿bien? Lo mismo continúa acá abajo, te dice, bueno, un átomo central, pero ahora tres que lo rodean, vos tenés tres opciones. Que tenga electrones libres el átomo central o no, y lo único que va a afectar es obviamente el ángulo. ¿Y cómo? ¿Y por qué electrónicamente pasa lo que les acabo de decir acá? Simplemente que acá trata de, bueno, identificar un poco más vos por tu cuenta, ¿no? O sea, directamente por la fórmula. Y obviamente no hay chance, repito, no hay chance que un átomo central con cuatro átomos que lo rodean sea alguna otra geometría que no sea la tetraédrica. Ahora, cabe remarcar lo siguiente. Hay geometrías que uno sí puede afirmar que son polares, sí o sí. Caso ejemplo, las angulares, caso ejemplo, la piramidal. Las angulares y la piramidal, por el mero hecho de tener electrones libres el átomo central, ya vimos antes que nada más por eso una molécula ya directamente es polar. Entonces son las únicas que podemos afirmar. Después, el resto de las opciones
pueden llegar a ser polares o no, todo depende de qué esté analizando. Porque, por ejemplo, el CH4 en el caso de ejemplo de una tetraédrica es no polar. Pero si yo analizo el CH2 cloro 2, eso es polar. Por lo que aprendimos, ¿no? Y si no me creen, inténtenlo de hacer, ¿no? Ahora uno dice, bueno, ok, genial. ¿Cómo aplico, por ejemplo, lo que me explicaste o esto de acá? Y sinceramente, si ya aprendiste que la electrónica analiza todo y la molecular no, que es una forma más sencilla de verlo, a mi parecer, por ejemplo, yo qué sé, te digo, quiero que ya hicimos antes el SO2 y el SO3, yo qué sé, te pongo, hace un momento puse de ejemplo el NH3, bueno, hago esa estructura de Lewis, obviamente para esto tengo que saber hacer estructura de Lewis. Hice la estructura de Lewis, yo lo estoy haciendo medio resumido, enlace covalente simple entre el nitrógeno y cada hidrógeno y obviamente el par de electrones libres. Claro, geometría electrónica, ¿qué onda? Siempre para mí es más fácil comenzar por ahí. Y geometría electrónica me dice, che, mira, tenés 1, 2, 3, 4 puntas. Entonces, electrónicamente, ¿esto cómo es? Un tetraedro. Yo voy a poner tetra nada más, de vago. Ahora, tiene electrones libres, mi átomo central. El ángulo de enlace, esto ya no tiene nada que ver si analizo tetraédrica o molecular. El ángulo de enlace ya va a ser menor a 109,5. ¿Y cómo sé que 109,5? Ya lo dijimos. El tetraedro sí o sí tiene de por medio el 109,5. Acá me olvidé de aclarar que cuando no hay electrones libres en el átomo central es exactamente igual a 109,5, ¿no? Bárbaro. Ahora, claro. ¿Y su geometría molecular? Ok. Geometría molecular, ¿cómo me quedaría? Y bueno, a ver. Yo este de acá no lo tengo en cuenta. Entonces, ¿cuántas puntas tengo? 3. Uno diría triangular. Claro, no. El tetraedro es una figura tridimensional. O sea que si yo tratara de no ver ese par de electrones libres, sigue siendo algo tridimensional. Algo tridimensional con 3 extremos sería ni más ni menos, damas y caballeros, que una pirámide. No hay chance que esto mágicamente sea una triangular. Piramidal. Y si me preguntan ángulo de enlace, ya lo dijimos antes, papito, mamita, como quieras. Sonó re viejo choto, ¿no? Pero ahí quedó. Y uno dice, ok, vos lo hiciste usando esto que dijiste recién acá abajo, ok. Y si quisiera utilizar el cuadro, y bueno, vas literalmente, si te acordás este cuadro de memoria, y te fijas, ¿cuál de las 3 opciones es? Y bueno, caemos en esta. Átomo central, 3 átomos que lo rodean, bárbaro. Tiene un par de electrones libres. Esta figura, fíjense, el ángulo de enlace que ya lo dijimos, geometría molecular y electrónica. ¡Tarán! Método utilizando literalmente las cosas de a poco. Funciona. Método utilizando el cuadro. Funciona. Yo siento que esta explicación es un poco más amigable y más a mi gusto. Espero que esto les sirva, ¿no? Yo estoy haciendo un solo ejemplo, ¿no? Pero a partir de acá ustedes pueden hacerlo para todo. Yo qué sé, voy a hacer otro nada más de molesto. Porque quiero y porque puedo. Yo qué sé. Estoy pensando, ¿no? Algo que les puedan llegar a tomar. Vamos con ese, loco. Vamos con el HClO. ¿Cómo haría la estructura de Lewis de eso y cómo analizaría el ángulo de enlace de eso, no? Porque puede llegar a ocurrir algo así. Primero y principal, el cloro sería el átomo central. Tiene unido al oxígeno y al hidrógeno. Uno dice, claro, el átomo central es cloro. Claro, pero para analizar la geometría y el ángulo de enlace, todo se ocurre desde el punto de vista del oxígeno, irónicamente, porque está en medio de todo. Para el oxígeno, ¿qué ocurre? Tengo 2 pares de electrones libres. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Y en el caso de la geometría electrónica, volvemos a la tetraédrica. ¿Por qué? Y porque tengo 1, 2, 3, 4 cosas que rodean al oxígeno. Listo. La única figura geométrica que tiene 4 puntas, tetraedro. Bárbaro. Y geometría molecular, y bueno, geometría molecular tiene nada más 2 cosas.
La única cosa, la única figura geométrica tridimensional cuyo en realidad tiene nada más dos puntas y un vértice, no es ni más ni menos que un ángulo. Angular, del punto de vista del oxígeno, ese angular lo escribí feísimo, loco. Bueno, y obviamente ángulo de enlace menor a 109,5 grados. Fíjense que se pudo. Espero que les sirva, chicos.